La Ciudad de México es una de las entidades que mayor abuso infantil registra en el país, al encontrar un gran número de atención hospitalaria y egresos de menores de edad por algún grado de violencia. Así lo señaló el seguimiento al diagnóstico sobre la situación del abuso sexual infantil en un contexto de violencia hacia la infancia en México. Y aquí lo grave y lo relevante de información es que el 84% de las niñas que sufrieron abuso sexual, son mujeres, 8 de cada 10. La posibilidad de que una niña sea hospitalizada es 5 veces mayor a la de un niño. En el 2018 se registraron 41.955 delitos sexuales, encabezado por el abuso sexual con el 44%, seguido de la violación simple con el 28% y la violación equiparada con 7%. Tenemos en términos generales, como ya mencionó Yancy, un crecimiento en los últimos 4 años sostenido que acumula el 63%. Además, los especialistas de Early Institute señalaron que 1 de cada 5 menores ha sufrido ciberacoso, por lo que invitan a los padres de familia a estar más al pendiente de sus hijos. Conoce a tus hijos. Porque esa solidez, como decíamos, es lo que les va a proteger de las amenazas que, si bien no se puede eliminar, sí se pueden prevenir. El próximo jueves 14 de noviembre se llevará a cabo el segundo conversatorio de la Comunidad de Conocimiento e Información para seguir contribuyendo a salvaguardar la integridad de todos los niños, niñas y adolescentes, con ejes de prevención como generar conocimiento y soluciones de política pública, promover la educación comunitaria y mejorar las prácticas organizacionales. Con imágenes de Manuel Hernández, Iraís Morquecho, 21 Noticias.